Hola, soy Julio y este es Arte Comercial. Bienvenidos. Seguimos con el curso básico de Affinity Designer. En una lección anterior vimos la diferencia entre texto artístico y marco de texto. Hoy con el texto artístico vamos a aprender a ponerlo en cualquier curva que queramos. Puede ser un círculo o una curva que hayamos hecho con el lápiz. Si te está gustando el curso, te invito a que te suscribas al canal dándole al botón de suscripción y pegándole a la campanita. Aquí te dejo la lección anterior. Comencemos. Ya estamos dentro de Affinity Designer. Y ahora vamos a hablar un poco sobre texto sobre curvas. Dibujemos una curva. Para eso seleccionamos la herramienta de pluma. Y hacemos esta curva. Ahora pongámosle un texto. Escogemos la herramienta de texto. Escojo el tamaño, el tipo de letra que quiero utilizar en el texto, escojo cómo la quiero poner y simplemente vengo y me acerco a la curva cuando la tengo seleccionada, y si se dan cuenta la forma cambia de texto artístico a texto sobre curva. Quiero empezar a escribir aquí y entonces aquí me posiciono y escribo. Fíjense que trae todas las propiedades que ya había seleccionado. Entonces, él automáticamente me lo va poniendo. Si yo cojo la herramienta de mover, igual puedo hacer cosas como ponerlo en el centro, o inclusive ahora tengo nuevas cosas. Por ejemplo, tengo en la herramienta contextual, tengo línea base. Si yo muevo la línea base, simplemente me va a decir en relación a la curva a dónde quiero el texto. Eso es todo. Vamos a ponerlo allí y puedo ponerlo al revés si por alguna razón lo quiero poner al revés. Eso es lo más básico del texto sobre una curva. Ahora veamos qué pasa si uso una circunferencia. Vamos a agarrar una circunferencia y vamos a hacer un círculo perfecto con la tecla mayúscula y lo vamos a duplicar. Ahora vamos a ver por qué lo duplicamos. Quitamos una de las capas o la ocultamos y ahora venimos a la herramienta de texto. Fíjense que tengo la herramienta de texto artístico y cuando me acerco, entonces cambia a texto sobre la curva. Y con pararme en él, entonces empiezo a escribir. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa si me voy para atrás y tengo la herramienta y tengo la circunferencia? Y selecciono la herramienta de texto y me acerco nuevamente. Ahora el texto quedó por dentro. Vamos a ver por qué. Si yo estoy cerca de la línea, por dentro de la circunferencia o por fuera de la circunferencia, el texto va a estar en esa posición. Bueno, tengo mi texto. Ahora, ¿qué pasa? Tengo esta línea verde, me va a decir dónde va a iniciar el texto y este triángulo rojo me va a decir dónde termina. En este caso, si lo tengo así y le doy una justificación de centro, entonces me lo va a poner en el centro del círculo. Perfectamente bien, porque empieza en cada uno de estos nodos. Ahora, igual que lo anterior, puedo venir
y cambiar la línea base, o lo puedo poner al revés. Entonces vamos a dejar la línea base en 0. Ahora vamos a agarrar esta otra elipse que tenía oculta aquí y la sacamos y vamos a hacer lo mismo. Vengo al texto y esta vez entonces me voy a parar sobre él y empiezo. Y allí lo tengo. Vuelvo y acomodo entonces mi línea de donde inicia y mi línea de donde termina. Y lo vuelvo y lo centro. Esta vez entonces vamos a aumentar la línea base para que quede por fuera. Y con eso entonces tengo dos textos perfectamente redondos utilizando las mismas circunferencias. Por eso fue que la dupliqué. Entonces si yo vengo aquí y creo este anillo, fíjense que lo hago perfecto con la letra mayúscula y lo bajo y lo voy a con la herramienta de mover lo voy a poner perfectamente centrado. Entonces luego puedo venir, lo voy a achicar de manera tal que me quede bien chico y voy a subir el anillo aquí y bueno, con eso puedo empezar a crear algún diseño en particular. Esta es entonces la herramienta de texto en curva. Espero les haya gustado la lección. Aquí dejo algún otro video que les pueda gustar y nos vemos en la próxima. Hasta luego.